Queridos audiolectores y queridas audiolectoras, es un placer darles la bienvenida a Cuentos 9, una nueva entrega en nuestra serie de lecturas en voz alta dedicadas a las obras de Guy de Maupassant. En esta compilación continuamos nuestro viaje a través de la maestría narrativa de Maupassant, descubriendo más de sus fascinantes historias que capturan la esencia de la vida con una claridad y profundidad incomparables. Cada relato en esta colección es una pieza única que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, las emociones y las situaciones cotidianas, todo con el estilo distintivo y la aguda observación de Maupassant. Sus cuentos nos llevan a diferentes épocas y lugares, siempre revelando algo nuevo y significativo sobre el ser humano y su entorno. Acompáñenme en esta nueva serie de cuentos donde cada lectura nos promete una experiencia literaria rica y envolvente. Gracias por seguir compartiendo este viaje literario conmigo. Cuentos 9 de Guy de Maupassant. El pan maldito. Capítulo 1. El tío Tyler tenía 3 hijas. Anna, la mayor, de quien apenas se hablaba en la familia. Rose, la mediana, que tenía ahora 18 años, y Claire, la más pequeña, todavía una chiquilla que acaba de cumplir sus 15 primaveras. El tío Tyler se había quedado viudo y era maestro mecánico de la fábrica de botones de Monsieur Le Brument. Era un hombre honrado, muy considerado, diestro y comedido, una especie de obrero modelo. Vivía en la calle de Angoulême, en Le Havre. Cuando Ana se fugó de casa, el viejo se encolerizó de una manera espantosa y amenazó con matar al seductor, un joven inexperto que era jefe de sección de un gran almacén de novedades de la ciudad. Después se había enterado por diversos conductores que su hija se arreglaba bien, que tenía dinero en obligaciones del Estado, que no pindongueaba por las calles, pues se había aliado con un hombre de edad, un juez del Tribunal de Comercio, Monsieur Dubois, y se había calmado. Se preocupaba de todo lo que ella hacía. Pedía informes sobre su casa a sus antiguas amigas que habían ido a verla, y cuando le aseguraban que tenía sus muebles y un montón de vasos de color en las repisas de las chimeneas, cuadros colgados en las paredes, péndulos dorados y tapices por todas las partes, una leve sonrisa de contento se esbozaba en sus labios. 30 años llevaba él trabajando para reunir unos 5 o 6 mil miserables francos. Su hija no era tonta después de todo. Pues bien, una mañana aconteció que Touchard, hijo, cuyo padre era el tonelero que vivía al final de la calle, vino a pedirle la mano de Rose, su segunda hija. El corazón del viejo empezó a latir aceleradamente. Los Touchard eran ricos y estaban bien situados. Decididamente tenía suerte con sus hijas. Fue acordada la boda y resolvieron que sería de importancia. Se celebraría en Saint-Adresse, en el restaurante de la tía Jusa. Costaría muy caro, eso sí, pero por una vez quién lo iba a saber. Pero un día, cuando el viejo regresaba de casa para comer, en el momento en que se sentaba a la mesa con sus 2 hijas, la puerta se abrió bruscamente y apareció Ana. Venía elegantemente vestida, con sortijas y un sombrero de plumas. Estaba hermosa como un sol con todo eso. Saltó al cuello de su padre, que ni siquiera tuvo tiempo de decir «uf», y se arrojó llorando en los brazos de sus 2 hermanas, y luego se sentó enjugándose las lágrimas y pidió un plato para tomar la sopa con la familia. Esta vez el tío Tyler se enterneció y lloró a su vez, y repetía muy frecuentemente «Esto está bien, pequeña, esto está bien». Entonces ella dijo enseguida a lo que había ido. No quería que la boda de Rose se hiciese en Saint-Adresse. No quería que se hiciese allí. Se haría en su casa, y así la boda no le costaría nada al padre. Ya había tomado sus disposiciones, había arreglado todo y ya estaba todo listo. Ella se encargaría de todo. Ya está. «Está bien, pequeña, está bien», repetía el viejo, pero de pronto se le ocurrió un escrúpulo. ¿Consentirían los Touchard? Rose, la novia, sorprendida, preguntó «¿Y por qué no van a querer? Déjame a mí, yo me encargo de esto, voy a hablar con Philip». Y en efecto, habló con su pretendiente aquel mismo día. Philip declaró que le parecía perfectamente. Los padres Touchard quedaron también encantados de hacer una buena boda sin que costase nada, y decían «así estará muy bien seguramente, ya que el señor Dubois nada en oro».
solamente pidieron permiso para invitar a una amiga, a Mademoiselle Florence, la cocinera del primer piso. Ana consintió en todo. El casamiento se fijó para el último martes del mes. Capítulo 2. Después de la formalidad en la alcaldía y de la ceremonia religiosa, la boda se dirigió hacia la casa de Ana. Los Taille habían invitado por parte suya a un primo ya anciano, Monsieur Sauvetanin, hombre de reflexiones filosóficas, ceremonioso y afectado, de quien esperaban heredar, y a una tía también anciana, Madame Lamondois. Sauvetanin había sido designado para ofrecer su brazo a Ana. Se los había acoplado destacadamente, pues se los consideraban las personas más importantes y distinguidas de la reunión. En cuanto llegaron a la puerta de la casa de Ana, ésta abandonó inmediatamente a su caballero y se adelantó corriendo mientras decía: «Voy a enseñaros el camino». Subió corriendo la escalera, en tanto que el cortejo de los invitados seguía detrás, más despacio. Una vez que la joven abrió su casa, se apartó un poco para dejar pasar a la gente que desfilaba ante ella, volviendo la cabeza y los ojos hacia todos los lados para ver ese lujo misterioso. La mesa se había puesto en el salón, pues se había juzgado que el comedor resultaba demasiado pequeño. Un restaurante próximo había servido los cubiertos y las botellas de vino brillaban bajo los rayos del sol que entraban por una ventana. Las señoras entraron en el dormitorio para desembarazarse de sus chales y de sus sombreros, y el tío Touchard, de pie ante la puerta, guiñaba un ojo mirando hacia la cama, baja y ancha, al tiempo que, dirigiéndose a los hombres, hacía gestos guasones y cariñosos. El tío Taille, muy digno, contemplaba con orgullo íntimo el mobiliario suntuoso de su hija. Iba de habitación en habitación y llevando siempre el sombrero en la mano. Inventariaba los objetos con una mirada de comerciante, a la manera de un sacristán en la iglesia. Ana iba y venía, corría, daba órdenes y se apresuraba para que estuviese lista enseguida la comida. Por fin apareció en el umbral del comedor desalojado de muebles y exclamó: «Venid todos por aquí un momento». Los 12 invitados se apresuraron a entrar y vieron 12 vasos de vino Madeira puesto en corona sobre un velador. Rose y su marido se abrazaban y besaban ya por los rincones. Sauvetanin no quitaba ojo a Ana, acosado sin duda por ese ardor, por esa espera que agita a los hombres, aunque sean viejos y feos, cuando están junto a mujeres galantes, como si debiesen por oficio, por obligación profesional, un poco de sí misma a todos los varones. Luego se sentaron a la mesa y comenzó la comida. Los padres ocupaban una punta de la mesa y los jóvenes la otra. Madame Touchard presidía a la derecha y la recién casada presidía a la izquierda. Ana se ocupaba de todos y de cada uno y vigilaba para que vasos y platos estuviesen siempre llenos. Un embarazo respetuoso y cierto apocamiento ante la riqueza de la sala y solemnidad del servicio paralizaban a los invitados. Se comía bien y de lo bueno, pero no se bromeaba como debe bromearse en las bodas. Se sentía en una atmósfera demasiado distinguida y eso molestaba. Madame Touchard, que era muy bromista, intentó animar la situación y al llegar a los postres gritó: «Vamos, Philip, cántanos algo», pues su hijo pasaba en su calle por tener una de las voces más bonitas del Havre. El novio se levantó enseguida, sonrió y volviéndose hacia su cuñada, por educación y por galantería, buscó algo apropiado, serio, algo que juzgase conveniente y en armonía con la gravedad de la comida. Ana adoptó un aire de contento y se recostó en su silla para escuchar. Todos los rostros se mostraron atentos y vagamente sonrientes. El cantor anunció el pan maldito, y echando el brazo derecho alrededor de su cuerpo, por lo que le sobresalía el frac un poco sobre el cuello, comenzó: «Ay, sí, un pan maldito que la tierra huraña sede si se le arranca con brazo victorioso. Es el pan del trabajo, el que el hombre honrado lleva a sus hijos todos los días, tan gozoso. Pero hay otro pan de aspecto tentador, pan maldito que el diablo sembró para el final. Hijos, no lo toquéis porque es el pan del vicio. Guardaos, hijos míos, de tocar ese pan». Toda la reunión aplaudió con frenesí. El tío Touchard declaró: «Ahí queda eso».
La cocinera invitada rodeó con la mano un picatoste que estaba mirando con enternecimiento. Sobetanín murmuró: «Muy bien». Y la tía Lamondoy se enjugó las lágrimas con su servilleta. El novio anunció: «Segunda canción», y se lanzó con una energía cada vez mayor. «Respeta al pobre que, bajo el peso de los años, nos implora, al pasar a nuestro lado, su pan. Mas despreciamos a quien deserta del trabajo y, estando sano y fuerte, se atreve a mendigar. Los que así mendigan roban a la vejez y al obrero encorvado de tanto trabajar. Afrenta a quien vive del pan de la pereza. Guardaos, hijos míos, de tocar ese pan». Todos, incluso los dos camareros que permanecían de pie, apoyados contra la pared, corearon el estribillo. Las voces falsas y agudas de las mujeres desentonaban con las voces graves de los hombres. La tía y la novia lloraban a lágrima viva. El tío Tyler se sonaba con un ruido de trombón y el tío Touchard, enloquecido, blandía un pan entero alargando el brazo hasta el centro de la mesa. La cocinera dejaba caer silenciosamente unas lágrimas sobre su picatoste que continuaba manoseando. Sobetanín, en medio de la emoción general, dijo: «He aquí cosas sanas, bien diferentes de las chocarrerías». Ana, conmovida también, enviaba besos a su hermana y le mostraba con un gesto amistoso a su marido como para felicitarla. El novio, embriagado por el éxito, continuó: «Encerrada en tu humilde hogar, gentil obrera, pareces escuchar la voz del tentador. Va, créeme, pobre niña, no abandones tu aguja. Tus padres solo en ti tienen su felicidad. ¿Encontrarás encanto en un lujo vergonzoso cuando a ti te maldiga tu padre al expirar? El pan del deshonor se amasa con tristes lágrimas. Guardaos, hijos míos, de tocar ese pan». Únicamente los sirvientes y el tío Touchard repitieron el estribillo. Ana, completamente pálida, bajó los ojos. El novio, cortado, miraba en torno suyo sin comprender la causa de aquella frialdad súbita. La cocinera dejó de repente su picatoste como si estuviese envenenado. Sobetanín declaró gravemente para salvar la situación: «La última canción está de sobra». El tío Tyler, rojo hasta las orejas, lanzaba miradas furiosas a su alrededor. Entonces Ana, que tenía los ojos llenos de lágrimas, dijo con voz empañada, con voz de mujer que está llorando: «Traigan el champaña». Enseguida la alegría reinó de nuevo entre los invitados, cuyas caras se volvieron resplandecientes, y como el tío Touchard, que no había visto, ni oído, ni comprendido nada, seguía blandiendo su pan y cantando solo mientras se lo mostraba a los invitados: «Hijos míos, guardaos de tocar ese pan». Toda la boda, electrizada al ver aparecer las botellas sin descorchar y con sus envolturas de plata, reanudó con un ruido de trueno: «Hijos míos, guardaos de tocar ese pan». El paraguas. La señora de Oreil era muy económica. Sabía lo que vale un duro y conocía un sinfín de severos principios acerca de la multiplicación del dinero. A su criada le costaba mucho trabajo poderle cisar alguna cosa, y el señor Oreil solo con grandes apuros obtenía el dinero necesario para sus gastos particulares. Sin embargo, vivían satisfechos y sin hijos. Para la señora de Oreil era un verdadero disgusto ver salir las monedas de su casa. Se le desgarraba el corazón cada vez que tenía necesidad de hacer un gasto de alguna importancia, aunque indispensable, y dormía muy mal a la noche siguiente. Oreil repetía sin cesar a su mujer: «Debería ser más espléndida, puesto que nunca gastamos el total de la renta». «No se sabe lo que puede suceder», respondía la señora. «Más vale que sobre que no que falte». Era una mujercita de unos 40 años, viva, arrugada, limpia y fácilmente irritable. Su marido solía quejarse de las privaciones que su mujer le hacía sufrir, algunas de las cuales atacaban principalmente a su vanidad. Oreil desempeñaba un destino en el Ministerio de la Guerra únicamente para obedecerla y aumentar los ingresos de la casa. Pues bien, durante 2 años había ido a la oficina con el mismo paraguas viejo y remendado, siendo el hazmerreír de sus compañeros, hasta que, harto ya de tantas burlas, exigió a su esposa que le comprase otro paraguas. Ella entonces adquirió uno de 8,5 francos, artículo de reclamo de un almacén que se había prodigado a millares por todo París,
y los compañeros de su marido reanudaron sus bromas con las que Oreil sufría horriblemente. El paraguas, que nada valía, a los 3 meses estaba en un estado lastimoso, y la guasa se hizo general en el ministerio. Hasta compusieron una canción alusiva que se oía desde la mañana a la noche en todos los negociados. Oreil, exasperado, ordenó a su mujer que le comprase otro paraguas de seda cuyo precio no bajara de 20 francos, y exigiéndole una factura justificativa. Compró uno de 18 francos y, roja de cólera, le declaró a su esposo: «Aquí tienes uno para 5 años, lo menos». Oreil alcanzó en la oficina un verdadero triunfo. Cuando regresó por la noche a su casa, su mujer, dirigiendo una mirada inquieta al paraguas, le dijo: «No debes dejarle doblado porque se abre la seda. Ya puedes cuidarlo, pues no pienso comprarte otro en mucho tiempo». Lo cogió y, desdoblándolo con cuidado, lo sacudió, pero de pronto se quedó estupefacta. Acababa de ver en la tela del paraguas un agujero redondo del tamaño de 1 céntimo. Era una quemadura de cigarro. «¿Qué es esto?», le preguntó. «¿Qué? ¿A qué te refieres? ¿Qué quieres decir?», contestó tranquilamente su marido sin mirarla. La cólera la ahogaba, no podía articular ni una palabra. Has quemado el paraguas. Pero estás loco. ¿Quieres arruinarnos?». «¿Qué dices?», exclamó su marido, volviéndose y sintiéndose palidecer. «Digo que has quemado el paraguas. Mira». Y abalanzándose hacia él como para pegarle, le puso bajo las narices la quemadura circular. Se quedó atontado ante aquella señal, murmurando: «¿Pero qué es esto? Yo no lo sé, nada hice, te lo juro. Yo no sé qué tiene este paraguas». Pero ella gritaba sin oírle: «Apostaría a que has hecho alguna estupidez con el paraguas en la oficina, alguna payasada. Lo habrás abierto para enseñarlo». «Solo una vez lo he abierto para enseñarlo, para que lo viesen todos, nada más, te lo juro», contestaba él. Pero ella, loca de furor, le dio un escándalo de esos que hacen el hogar familiar, para un hombre pacífico, más temible que un campo de batalla donde llueven las balas. Su mujer se lo arregló, remendando el agujerito con un pedazo de la tela del paraguas viejo que era del mismo color, y al día siguiente Oreil salió de su casa con el artefacto compuesto y con aspecto humilde. Lo dejó en su armario y no pensó en él más que como se piensa en un recuerdo desagradable. Pero por la noche, apenas hubo entrado en su casa, su mujer, quitándole el paraguas de entre las manos, lo abrió para enterarse de su estado y se quedó atónita ante un desastre irreparable. Estaba acribillado de agujeros procedentes indudablemente de quemaduras, como si hubieran sacudido sobre la tela del paraguas la ceniza de una pipa encendida. Estaba perdido sin remedio. Contemplaba estos desperfectos sin decir una palabra, pues su excesiva indignación no la permitía articular ningún sonido. También él, examinando aquellos estragos, permanecía sobrecogido, consternado, estúpido. Luego se miraron. Él bajó los ojos, después recibió en el rostro el objeto estropeado y al fin ella, recobrando la voz, en un acceso de furia gritó: «¡Ah, canalla, canalla! Lo has hecho a propósito, pero ya me las pagarás. No tendrás otro en toda tu vida». Y el escándalo se reanudó. Después de 1 hora de borrasca, el marido pudo al fin explicarse. Juró que no comprendía lo que pasaba, que sólo podía achacarlo a una mala intención o a una venganza. Un campanillazo vino a salvarle. Era un amigo que cenaba con ellos aquella noche. La señora de Oreil les puso el caso, pero respecto a la compra de un nuevo paraguas no había ni qué hablar. Su marido no volvería seguramente a tener otro. El amigo arguyó con mucha razón: «Señora, entonces estropeará la ropa, que indudablemente vale mucho más». La mujercita, siempre furiosa, le contestó: «Pues en ese caso usará el paraguas de la cocinera, no le daré otro de seda». Oreil se rebeló con semejante idea. «Entonces presentaré mi dimisión, pues yo te aseguro que no iré al ministerio con el paraguas de la cocinera». «Mande usted que le forren este de nuevo, no es muy cara la compostura», repuso el amigo. La señora de Oreil balbuceó exasperada: «Lo menos cuesta 8 francos forrarle. 8 francos y 18 hacen 26. 26 francos por un paraguas. Pero es una locura, es una demencia». El amigo pobre burgués tuvo de pronto una inspiración.
que lo pague la compañía de seguros, que indemniza de los objetos quemados siempre que la catástrofe haya tenido lugar en el domicilio asegurado. Con este consejo, la mujer se tranquilizó y después de unos momentos de reflexión dijo a su marido: «Mañana, antes de ir al ministerio, irás a las oficinas de la maternal para hacer constar el estado de tu paraguas y reclamar una indemnización». El señor Oreil se sobresaltó. «No me atreveré jamás en la vida a dar ese paso. Se pierden los 18 francos y se acabó. No nos moriremos por eso». Al día siguiente salía con su bastón, afortunadamente hacía buen tiempo. La señora Oreil, sola en su casa, no podía consolarse de la pérdida de sus 18 francos. Daba vueltas en torno de la mesa del comedor, sobre la cual estaba el paraguas, sin decidirse a tomar una resolución. La idea de la compañía de seguros no la abandonaba un instante, pero no se atrevía a afrontar las miradas burlonas de los señores que la recibieran, pues era tímida con la gente, se ruborizaba por cualquier cosa y se azoraba cuando tenía que hablar con personas desconocidas. El recuerdo de los 18 francos perdidos la hacía sufrir más que una herida. Aunque deseaba no pensar en ellos, la idea continua de semejante pérdida la martirizaba dolorosamente. ¿Qué hacer? Pasaban las horas y a nada se decidía. Luego, de pronto, como los cobardes que se envalentonan, tomó una resolución. «Iré y ya veremos». Lo primero era menester dejar el paraguas en condiciones que indicaran un desastre completo para que la causa fuese de fácil defensa. Cogiendo un fósforo de encima de la chimenea, hizo entre las varillas una quemadura tan grande que por ella cabía una mano. Luego, enrollando cuidadosamente lo que restaba de seda, la sujetó con la cinta elástica y poniéndose el sombrero y el abrigo, se encaminó a toda prisa a la calle de Nicoli, donde estaban las oficinas de la compañía de seguros. Pero a medida que se iba aproximando, acortaba el paso. ¿Qué diría? ¿Qué le contestarían? Miraba la numeración de las casas. Le faltaban 28. Muy bien, tenía tiempo de reflexionar. Cada vez andaba más despacio. De pronto se estremeció. Había llegado a la puerta sobre la cual, con letras de oro, brillaba el rótulo siguiente: La Maternal, Compañía de Seguros contra Incendios. Ya. Se detuvo un segundo, ansiosa, avergonzada. Luego siguió adelante. Después volvió atrás. Avanzó de nuevo y volvió a retroceder. Al fin se dijo: «Tengo que entrar a la fuerza. Cuanto antes mejor». Pero al entrar en la casa reparó que el corazón le latía con violencia. Se introdujo en una gran habitación rodeada de ventanillas, por cada una de las cuales se veía la cabeza de un hombre cuyo cuerpo estaba oculto por una celosía. Apareció un caballero llevando un fajo de papeles. Le detuvo al paso y con una vocecita muy tímida dijo: «Dispense usted, caballero, ¿puede usted indicarme a dónde hay que dirigirse para reclamar la indemnización de los objetos quemados?» «En el primero a la izquierda, oficinas de los incendios», contestó con voz sonora. Estas palabras la intimidaron más todavía. Casi tenía deseos de marcharse sin reclamar nada y sacrificar los 18 francos. Pero la importancia de esta cantidad le dio un poco de valor y subió muy sofocada, deteniéndose en cada peldaño de la escalera. En el primero vio una puerta donde llamó. «Adelante», dijo una voz muy clara. Después de abrir la puerta se encontró en una habitación donde 3 señores condecorados hablaban en pie con tono solemne. «¿Qué desea usted, señora?», le preguntó uno de ellos. No encontrando palabras oportunas, balbuceó: Vengo para una reclamación». «Tenga la bondad de esperar un instante. Soy con usted al momento», le dijo el desconocido, ofreciéndole una silla y volviéndose hacia los otros 2, prosiguiendo la conversación. «La compañía, señores, no cree tener que indemnizarles más que con 400.000 francos. No podemos admitir reivindicaciones por los 100.000 francos que pretenden hacernos pagar de más. Por otra parte, la tasación». Uno de los 2, interrumpiéndole, dijo: «No hablemos más. Los tribunales decidirán. Solo nos queda retirarnos». Y salieron después de hacer 1000 saludos ceremoniosos. «Oh, si hubiera tenido valor de marcharse tras ellos, lo habría hecho, hubiera huido abandonándolo todo. Pero ¿podía hacerlo?». El caballero se dirigió hacia ella e inclinándose atentamente le dijo:
¿En qué puedo servirla, señora? Vengo por esto. El director bajó los ojos con inocente extrañeza hacia el objeto que le mostraba. La señora, con mano trémula, procuraba desabrochar la cinta elástica. Después de muchos esfuerzos lo consiguió, abriendo bruscamente el esqueleto andrajoso del paraguas. El hombre, con tono compasivo, dijo: «Me parece que está muy malo. Me ha costado 20 francos», declaró ella sin vacilar. «¿De veras? ¿Tan caro?», exclamó admirado el director. «Sí, era excelente, por eso quiero que vean su estado actual». «Muy bien, ya lo veo, pero no sé en qué puede esto interesarme». Una gran inquietud se apoderó de la señora al pensar que quizá la compañía no pagara menudencias como aquella. «Pero está quemado». El caballero no lo negó. «Ya lo veo». La señora se había quedado con la boca abierta, no sabiendo qué decir, pero de pronto, advirtiendo su olvido, añadió con precipitación: «Soy la señora de Oreille. Estamos asegurados en la maternal y vengo a reclamar el precio de este desperfecto». Temiendo una negativa, se apresuró a añadir: «Solo pido que me lo manden forrar». El director, con tono desapacible, declaró: «Pero, señora, no comerciamos en paraguas. No podemos encargarnos de esta clase de composturas». La mujercita recobraba su aplomo. Era menester luchar. Lucharía, ya nada temía. «Solo exijo el importe de la compostura. Yo me encargo de mandarla a hacer». El director dudaba qué responderle. «Verdaderamente es muy poco lo que reclama, señora, pero nunca nos piden indemnización por accidentes de tan mínima importancia. No podemos reembolsar, compréndalo usted, los pañuelos, los guantes, las escobas, el calzado y todas las menudencias que se hallan a diario expuestas a sufrir las averías del fuego». Ella enrojeció, sintiendo que la cólera la invadía. «Pero, caballero, en el mes de diciembre hemos tenido un fuego en la chimenea que nos ha costado lo menos 500 francos de reparaciones. El señor Oreille nada reclamó a la compañía, por lo cual es muy justo que hoy me pague la tela del paraguas». El director, adivinando el embuste, dijo sonriendo: «Es preciso confesar que es muy extraño que, no habiendo reclamado el señor Oreille una indemnización de 500 francos, reclame ahora 5 o 6 francos por un paraguas». Sin inmutarse, la mujer replicó: «Dispense usted, caballero. Los 500 francos conciernen al señor de Oreille, y la indemnización de los 18 francos atañe a la señora de Oreille, que no es lo mismo». Comprendiendo que no se libraría fácilmente de aquella mujer que acabaría exasperándole, dijo con resignación: «Tenga la bondad de contarme de qué modo se produjo el accidente». Sintiéndose victoriosa, comenzó su cuento: «Verá usted, caballero, tengo en el vestíbulo de mi casa una especie de mueble de bronce donde se dejan los paraguas y los bastones. El otro día, al volver de la calle, dejé este en dicho sitio. No puedo prescindir de decirle que justamente encima hay una mensulita para poner las velas y las cerillas. Alargo el brazo y cojo 4 cerillas. Restriego una, no arde. Cojo otra, se enciende y se apaga enseguida. Con la tercera me sucede lo mismo». El director le interrumpió para decir una frase ingeniosa: «¿Serían cerillas de las que fabrica el gobierno?». Ella, sin comprenderle, prosiguió: «Puede ser. El caso es que la cuarta ardió y yo encendí mi vela, después de lo cual entré en mi habitación para acostarme. Al cabo de un cuarto de hora me pareció oler a quemado. Siempre he tenido mucho miedo al fuego. Si alguna vez hay un incendio en mi casa, no será por culpa mía, sobre todo desde ese fuego de la chimenea que le he referido. No vivo tranquila. Me levanto, salgo, busco, olfateo por todos los lados como un perro de caza y por fin observo que mi paraguas arde. Probablemente se había caído alguna cerilla en él y ya ve cómo ha quedado». El director, que tenía formada su resolución, le preguntó: «¿En cuánto calcula usted el desperfecto?». La señora permaneció muda, sin atreverse a decir una cantidad. Luego, queriendo ser espléndida, dijo: «Puede usted mismo mandarlo a componer. Confío en usted». «De ningún modo, señora», contestó él, rehusando el encargo. «Pida usted lo que crea conveniente». «Pues me parece que, caballero, quiero conducirme como a mi honrado proceder corresponde. Hagamos una cosa. Llevaré mi paraguas a la fábrica, donde lo forrarán de seda, toda seda, y le traeré la factura. ¿Le parece a usted bien?».
Perfectamente, señora. Estamos conformes. Voy a darle una nota para que en la caja le reembolsen el gasto del arreglo. Al decir esto, entregó una tarjeta a la señora de O'Reilly, que, cogiéndola, se levantó y salió dando las gracias, deseosa de verse fuera de allí, con el temor de que cambiara el otro de parecer. Andaba alegremente buscando una tienda de paraguas que le pareciera elegante. Cuando vio una de buen aspecto, entró en ella diciendo con voz segura: «Este paraguas, para que lo forren de seda de muy buena clase, lo mejor que tengan ustedes. No reparo en el precio». El pastel. Digamos que se llamaba la señora de Anser, a fin de que no se descubra su nombre verdadero. Era uno de esos cometas parisienses que dejan tras sí como un rastro luminoso. Hacía versos, inventaba noticias, tenía un corazón poético y era soberanamente hermosa. Recibía poco, nada más, a las personas distinguidas, a aquellos a quienes comúnmente se llaman príncipes de algo. Ser admitido en su casa era un título, un verdadero título honorífico. Así, al menos, se apreciaban sus invitaciones. Su marido desempeñaba el papel de un satélite oscuro. Ser el esposo de un astro no es cosa que carezca de inconvenientes. Aquel, sin embargo, había tenido una idea feliz, la de crear un estado en el estado y poseer un mérito propio, mérito de segundo orden, es verdad, pero, en fin, conduciéndose de aquel modo, los días en que su esposa recibía, él recibía también. Tenía su público especial que le apreciaba y le escuchaba, prestándole más atención que a su brillante compañera. Se había entregado a la agricultura de gabinete, porque hay agricultores de gabinete, como hay generales de gabinete. ¿Acaso no lo son todos los que nacen, viven y mueren sobre los redondeles de cuero del Ministerio de la Guerra? Marinos de gabinete, los del Ministerio de Marina, colonizadores de gabinete, etcétera, etcétera. Había, pues, estudiado la agricultura, pero la había estudiado profundamente en sus relaciones con las demás ciencias, con la economía política, con las artes. Entran las artes en todas las salsas, puesto que obras de arte se llama a los horribles puentes de los caminos de hierro. Había, en fin, conseguido que se dijera de él: es un hombre inteligente. Se le citaba en las revistas técnicas y su mujer le había hecho nombrar miembro de una comisión en el Ministerio de Agricultura. Esta gloria modesta le bastaba. Bajo el fútil pretexto de reducir gastos, invitaba a sus amigos el mismo día que su mujer recibía a los suyos, de manera que unos y otros se mezclaban, mejor dicho, no formaban dos grupos. La señora, con su escolta de artistas, académicos y ministros, ocupaba una especie de galería amueblada y decorada con arreglo al estilo del imperio. El señor se retiraba generalmente con sus labradores a una habitación más pequeña que hacía las veces de fumadero y que la señora de Anserre llamaba irónicamente el salón de agricultura. Ambos bandos estaban bien atrincherados. El señor, sin envidia, por otra parte, penetraba a veces en la academia, donde cambiaba cordiales apretones de manos. Pero la academia desdeñaba infinitamente al salón de agricultura, y era raro que uno de los príncipes de la ciencia, del pensamiento o de cualquier otra cosa se aventurase entre los labriegos. Estas recepciones se hacían sin gastos, un té, un bollo y nada más. Al principio el señor había reclamado 2 bollos, uno para la academia y otro para los labradores, pero la señora había justamente replicado que aquel modo de obrar hubiese dado a entender que allí había 2 bandos, 2 recepciones, 2 partidos, y el señor no insistió, de manera que sólo se servía un bollo, del que la señora de Ansere hacía los honores a la academia y que pasaba enseguida al salón de agricultura. Pues bien, este bollo fue en breve para la academia un motivo de observación de los más curiosos. La señora de Anseres nunca lo partía con propias manos. Este papel recaía siempre en uno u otro de los ilustres concurrentes. Cargo tan especial, particularmente honroso y solicitado, duraba más o menos tiempo para cada uno, en ocasiones 3 meses, pocas veces más, y se observó que el privilegio de dividir el pastel parecía llevar consigo una multitud de superioridades más, una especie de realeza, o mejor dicho, de vicerrealeza muy acentuada.
El partidor reinante hablaba más alto que nadie, tenía un marcado tono de mando y todos, absolutamente todos los favores de la dueña de la casa eran para él. Llamábase a estos seres afortunados en la intimidad, a media voz, por detrás, los favoritos del pastel, y cada cambio de favorito ocasionaba en la academia una especie de revolución. El cuchillo era un cetro, el pastel un emblema, se felicitaba a los elegidos. Los labradores nunca cortaban el bollo. Hasta el señor estaba excluido de este cargo vil en que se comiese su parte. El pastel fue sucesivamente partido por poetas, pintores y novelistas. Un músico célebre midió las porciones durante algún tiempo. Le sucedió un embajador. En ocasiones un hombre menos conocido pero elegante y solicitado, uno de esos a quienes se llama, según las épocas, verdadero gentleman o perfecto caballero o dandy o de otro modo, se sentó a su vez delante del pastel simbólico. Cada cual, durante su reinado efímero, atestiguaba al esposo una consideración mayor. Luego, cuando llegaba la hora de su caída, pasaba a otro el cuchillo y se confundía de nuevo entre la multitud de cortesanos y admiradores de la hermosa señora de Ansere. Tal estado de cosas duró mucho tiempo, mas los cometas no tienen siempre el mismo brillo. Todo envejece en el mundo. Hubiérase dicho que poco a poco el apresuramiento de los partidores disminuía. En ocasiones parecían vacilar cuando se les tendía el plato. Aquel cargo, antes tan envidiado, cada vez se solicitaba menos y se conservaba menos tiempo, pareciendo los comensales cada vez menos orgullosos de él. La señora de Ansere prodigaba las sonrisas y las amabilidades, mas, ya nadie partía el pastel de buena gana. Los nuevos invitados parecían negarse a efectuarlo. Los antiguos favoritos reaparecían uno a uno como príncipes destronados a quienes se coloca por un instante en el poder. Luego los elegidos se hicieron raros. Durante un mes, oh prodigio, el encargado de partir el pastel fue el señor de Ansere. Enseguida pareció cansarse y un día se vio a la señora de Ansere, a la bella señora de Ansere, partirlo con sus propias manos. Mas esto parecía molestarle mucho y al siguiente día tanto insistió con un invitado que éste no se atrevió a desairarla. Sin embargo, el símbolo se conocía de sobra y se miraban unos a otros disimuladamente y con semblante asustado, ansioso. Partir el pastel no era nada, pero los privilegios a que tal favor había siempre dado derecho causaban miedo ahora. Así que, en cuanto la bandeja aparecía, los académicos pasaban en tropel al salón de agricultura, como para guarecerse detrás del marido, que sonreía sin cesar. Y cuando la señora de Ansere, ansiosa, se dejaba ver a la puerta con el pastel en una mano y en la otra el cuchillo, todos parecían alinearse en derredor del esposo como para pedirle protección. Pasaron 2 años más. Ya nadie partía, pero por una vieja costumbre inveterada, aquella a quien se seguía llamando galantemente la hermosa señora de Ansere, buscaba con la vista todas las noches un individuo fiel que tomase el cuchillo, y siempre en torno de ella se producía el mismo movimiento, una huida general, hábil, llena de maniobras combinadas y diestras para evitar la orden que veían en sus labios. De repente, he aquí que un día se presenta en la casa un jovenzuelo tan inocente como ignorante. No conocía el misterio del pastel, así que cuando apareció éste, en el momento de escapar todos, en el momento de tomar la señora de Ansere de manos del criado la bandeja y el cuchillo, continuó tranquilamente a su lado. ¿Tiene usted, querido caballero, la amabilidad de partir este bollo?, le dijo la dueña de la casa. Él se apresuró a despojarse de los guantes, entusiasmado al verse honrar de aquel modo. «¿Cómo no, señora? Con el mayor placer», contestó. A lo lejos, en los rincones de la galería, en el marco de la puerta, abierta de par en par, del salón de los labradores, los invitados miraban estupefactos. Luego, cuando vieron que el nuevo invitado partía sin vacilar, se aproximaron vivamente. Un viejo poeta festivo dio al neófito un par de palmaditas en el hombro. «Bravo, joven», le dijo al oído. Le miraban con curiosidad. Hasta el esposo pareció asombrado. Por lo que hace al joven, le sorprendía la consideración que de repente parecía mostrársele, extrañado sobre todo las marcadas atenciones, el evidente favor y la especie de mudo reconocimiento que le significaba la dueña de la casa. Parece, no obstante, que por último comprendió. ¿En qué momento, en qué lugar le fue revelada la cosa? No se sabe,
pero cuando reapareció en la velada siguiente mostraba un aire preocupado, avergonzado casi, y miraba con inquietud a su alrededor. Dio la hora del té, apareció el lacayo. La señora de Ansere, sonriente, cogió el plato y buscó con la vista a su amigo, mas éste había escapado tan pronto que ya no le distinguió. Se echó entonces a buscarle y en breve le halló en el fondo del salón de labradores. Del brazo del esposo le consultaba con angustia acerca de los medios empleados para la destrucción de la filoxera. «Querido caballero», le dijo, «¿tendría usted la amabilidad de partirme este bollo?». Él se ruborizó hasta las orejas y balbuceó algo, perdiendo el tino. Pero el señor de Ansere tuvo piedad de él y volviéndose hacia su esposa le dijo: «Amiga mía, serías muy amable si dejaras de molestarnos. Hablamos de agricultura. Que Bautista te parta el pastel». Y nadie desde aquel día cortó ya el bollo de la señora de Ansere. El perdón. Había sido educada en una familia de las que viven absolutamente retraídas, aislándose por completo de todo. Ignoran los acontecimientos políticos, aun cuando los comenten de sobremesa. Juzgan los cambios de gobierno como si ocurrieran a distancia en lo pasado. Para ellos, la palpitante actualidad se confunde con la historia y lo que acaba de ocurrir no lo diferencian de los sucesos lejanos, como la muerte de Luis XVI o el desembarco de Napoleón I. Las costumbres se modifican, las modas cambian y se suceden, pero apenas lo repara la familia que se aferra en los usos tradicionales de sus antepasados. Y si algún hecho escabroso acontece que alborote su vecindad, el escándalo acaba en el umbral de aquella mansión pacífica. Solo el padre y la madre una noche cambian sus impresiones acerca del asunto, pero a media voz, porque las paredes oyen. El padre dice discretamente: «¿Llegó a tus oídos lo que se cuenta de los Ribault? Es horrible». Y la madre contesta: «¿Es posible que resulte verdad? Sería espantoso». Los hijos nada sospechan y llegan con los ojos vendados en la edad en que se lanzan a la vida las gentes, desconociendo lo engañoso del trato social, sin advertir que se piensa de un modo y se habla de otro, a veces contrario, que se dice una cosa y se hace otra, generalmente opuesta, ignorando que vivimos en lucha con todos, o en una paz armada, sin sospechar que a los inocentes los engañan, a los sinceros los burlan y a los buenos los maltratan. Algunos conservan hasta la muerte su sequera de honradez, lealtad, honor, tan obstinadamente íntegros que nada les abre los ojos. Otros, desengañados, pero no bastante advertidos, tropiezan frenéticos, luchan desesperados y mueren juzgándose víctimas de una fatalidad, seguros de que su mala fortuna les puso en el camino circunstancias funestas y hombres perversos. Los Lavignol casaron a su hija Berta cuando tenía 18 años con un joven parisiense, Jorge Barón, que negociaba en bolsa. Era un guapo mozo, hablaba decorosamente y ofrecía todas las apariencias de probidad necesarias, pero en el fondo le hacían reír los padres de su mujer, a quienes, entre amigos y en confianza, solía llamar estimables fósiles. Berta llevó una buena dote. Su marido era un hombre de calidad, bien relacionado. Resolvieron ir a vivir a París. Ella se convirtió en una de las abundantes provincianas de París. Ignoraba las costumbres, las elegancias, los goces parisienses, como ignoraba también las perfidias y los misterios de la vida. Encerrada en su hogar, apenas conocía otras calles que la suya, y cuando tenía precisión de ir algo lejos, regresaba como de un largo viaje a una ciudad lejana y extranjera, diciendo por la noche: «Hoy he atravesado los bulevares». 2 o 3 veces al año su marido la llevaba al teatro. Eran festejos cuya inextinguible memoria motivaba conversaciones incesantes. Algunas veces, mientras comían, se ponía de pronto a reír y exclamaba: «¿Recuerdas aquel actor con traje de general que imitaba el canto del gallo? Y lo vio 3 meses atrás». Se limitaban sus amistades a 2 familias emparentadas con ellos y que para Berta eran la representación de toda la humanidad: los Martinet y los Michelin. Su marido vivía muy a sus anchas, trasnochando, a veces hasta el amanecer, pretextando negocios que le permitieran ausentarse, no conteniéndose poco ni mucho en la certeza de que su mujer, alma cándida, nunca sospecharía.
En esto, Berta recibió un anónimo. Se quedó consternada. Su inocencia no le permitía comprender la infamia de las delaciones ni despreciar los avisos del canalla que se decía inspirado por lo mucho que le interesaban las dichas y el porvenir de Berta, por el odio que le inspiraba el mal y por amor a la verdad. Le advertía que su marido estaba en relaciones amorosas con una mujer viuda y joven, la señora de Rosset, un pasatiempo que duraba ya 2 años. Berta no supo fingir, ni disimular, ni observar, ni engañar. A la hora del almuerzo arrojó el anónimo sobre la mesa y, ahogada en lágrimas, se retiró a su gabinete. Jorge pudo hacerse cargo de todo y, habiendo meditado su excusa, se presentó ante su mujer, la cual ni levantaba los ojos del suelo. Sonriente se sentó y, atrayéndola sobre sus rodillas, con voz suave y algo burlona, dijo: «Nena mía, efectivamente soy amigo de la señora Rosset. La conozco hace más de 10 años y la quiero mucho. Además, tengo muchísimas relaciones amistosas de las cuales nunca te hablé siquiera, seguro de que no te agrada el trato social y que sería un sacrificio para ti hacer lo que a otros les divierte. No quiero exigirte que trates a todas las familias que yo trato, pero conviene, para que te convenzas de lo que valen esas infamias anónimas, que visitemos hoy mismo, después de almorzar, a la señora de Rosset, que sin duda será, en cuanto la conozcas, tu mejor amiga». Berta se arrojó en los brazos de su Jorge. Impulsada por implacable curiosidad femenina, se resolvió a seguir el consejo de su marido, el cual se quedó algo confuso al oírla. Instintivamente sabía la mujer que un riesgo conocido está casi evitado. Vivía la señora de Rosset en un cuartito muy lindamente amueblado, lleno de chucherías preciosas, en el 4º piso de una hermosa casa. 5 minutos aguardó el matrimonio en una salita oscurecida por sendos cortinajes, colocados con muy buen gusto, hasta que, abriéndose una puerta, se presentó una señora joven, morenota, regordeta, sonriente. Jorge hizo la presentación. La viuda se adelantó, satisfecha, tendiendo ambas manos. Dijo que no esperaba recibir tan agradable sorpresa, enterada por Jorge del retraído carácter de su esposa, y por esto era más de agradecer aquella distinción. Estimaba tanto a Jorge, le llamaba Jorge a secas y siempre con una confianza fraternal, que tenía vivos deseos de conocer a la compañera encantadora y amante de su amigo. Al cabo de un mes, las dos eran inseparables, se veían a diario y 2 veces algunos días, comían todas las noches juntas, ya en una casa, ya en la otra. Jorge salía poco, no hablaba de asuntos que le obligasen a largas ni breves ausencias, y era feliz arrinconado en su hogar, según decía. La señora Barón supo que se desalquilaba un piso en la casa donde vivía la señora Rosset y suplicó a Jorge que lo tomase para verse aún con más frecuencia y tratarse con mayor intimidad. Durante 2 años no se presentó en aquel horizonte ni una sola nube. Su amistad era entrañable y completa, una delicia. Berta no hablaba sin referirse a Julia Rosset, a la cual tenía por modelo de todas las perfecciones, realizando con su amistad una dicha completa, suave y tranquila. Por desgracia, la señora Rosset enfermó. Berta la cuidaba cariñosamente, velándola todas las noches, desconsolándose, y su marido también estaba triste. Una noche el médico advirtió a Jorge y a Berta que su amiga se hallaba muy grave. Aterrados por aquella noticia, cuando hubieron acompañado al médico hasta la escalera, se sentaron los dos en la sala y se pusieron a llorar. Velaron juntos aquella noche a cada momento. Berta besaba con ternura el rostro de su amiga, mientras Jorge la contemplaba silencioso desde los pies de la cama. Iba de mal en peor, pero al anochecer del día siguiente, hallándose algo animada, la enferma rogó a sus amigos que fuesen a comer. Bajaron a su casa, pero apenas comieron, estaban tristes y pensativos. La doncella entregó a Jorge una carta cuya lectura le hizo palidecer y, levantándose, dijo a Berta, extrañamente desconcertado: «Aguárdame, aquí salgo, pero volveré pronto. No te muevas de casa. Espérame, no te muevas de casa». Y fue a buscar el sombrero. Berta le aguardó, torturada por una inquietud nueva, pero siempre dócil, se resolvió a no subir a casa de su amiga mientras Jorge no volviese. Como no volvía, se le ocurrió de pronto ver si había cogido los guantes. Los vio sobre la mesa y junto a ellos un papel machacado.
Era la carta que Jorge acababa de recibir, y por vez primera en su vida sintió ardientes deseos de saber, de averiguar y descubrir. Su conciencia la contenía y una comezón de curiosidad la fustigaba. Cogiendo el papel, reconoció la letra de Julia, trazos temblorosos y escritos con lápiz. Leyó: «Ven a besarme por última vez. Quiero verte a solas antes de morir». De pronto no comprendió aquello, quedando como estúpida, obsesionada por la idea de la muerte. Pero su amiga tuteaba en aquellas frases a Jorge, y esto fue una revelación para Berta como un relámpago que alumbró en un momento los últimos años de su dichosa vida, revelándole toda la verdad infame, traidora y pérfida. Comprendió la miserable astucia de los amantes, la burla que hicieron de su inocencia. Los veía por las noches a la luz del quinqué, leyendo en el mismo libro, consultándose con los ojos al acabar cada página, y su corazón indignado, herido, se hundió en un desconsuelo espantoso. Al oír que alguien se acercaba, se acercó, llorando en su alcoba. Su marido llamó a la puerta diciéndole: «Corre, la señora Bosset agoniza», y Berta respondió con voz temblorosa: «Vuelve a su lado, yo no debo estar allí». Aturdido por el dolor de su desgracia, Jorge insistió: «Deprisa, deprisa, que se muere». Y Berta dijo: «Lástima que no sea yo quien se muera». Entonces el marido se retiró confuso y volvió a casa de la señora Rosset, acompañándola en sus horas de agonía. Lloró su muerte sin disimulo, sin pudor, sin preocuparse de las angustias de Berta, que ni le miraba ni le hablaba y vivía sola, sin otro consuelo para su desesperación que sus constantes oraciones. Vivían juntos, comían juntos en silencio, desesperados. Él se iba tranquilizando, pero ella no le perdonó, y su existencia continuaba fatigosa para el uno y para el otro. Durante un año no hablaron ni se miraron y casi llegaron a desconocerse. Berta estuvo en riesgo de volverse loca. Una mañana salió muy temprano y volvió con un magnífico ramo de rosas blancas, muy blancas, y advirtió a su marido, valiéndose de la doncella, que deseaba tener con él una entrevista. Jorge acudió inquieto y sobresaltado. Berta le dijo: «Saldremos juntos. Lleva tú esas flores, pesan demasiado para mí». Cogiendo el ramo, siguió a su mujer. Un coche los aguardaba en la puerta y en cuanto hubieron subido se puso en marcha. Se detuvo ante la verja del cementerio y la esposa, con los ojos llenos de lágrimas, dijo al esposo: «Guíame hasta su tumba». Jorge temblaba, sin comprender aún lo que ocurría, y avanzó en silencio con el ramo de rosas blancas en la mano. Se detuvo al fin ante una sepultura sin despegar siquiera los labios. Ella cogió las flores y, arrodillándose, las dejó muy suavemente sobre la blanca lápida mientras rezaba una oración. En pie, a su espalda, Jorge, torturado por los recuerdos, lloraba. Levantándose Berta y ofreciéndole sus manos, murmuró: «Si tú quieres, en adelante seremos amigos». El pordiosero. Había conocido tiempos mejores a pesar de su miseria y su invalidez. A la edad de 15 años un coche le aplastó las dos piernas en la carretera de Barville. Desde ese momento mendigaba arrastrándose a lo largo de los caminos, a través de los corrales de las granjas, balanceándose sobre sus muletas que le habían levantado los hombros hasta la altura de las orejas. Su cabeza parecía hundida entre dos montañas. Niño hallado en una zanja por el cura de Les Piletes, la víspera del día de difuntos, y bautizado por esa razón Nicolás, todos los santos. Criado por caridad, ajeno a toda instrucción, lisiado tras haber bebido unas copas de aguardiente, invitado por el panadero del pueblo, tan solo por reírse un poco, y vagabundo a partir de entonces. No sabía hacer otra cosa que tender la mano. En tiempos la baronesa de Avari le dejaba para dormir una especie de nicho lleno de paja al lado del gallinero, en la granja lindante con el castillo, y estaba seguro, los días de mucha hambre, de encontrar siempre un pedazo de pan y un vaso de sidra en la cocina. Con frecuencia recibía también allí unas monedas arrojadas por la anciana dama desde lo alto de la escalinata o de las ventanas de su habitación. Ahora ella había muerto. En los pueblos no le daban casi nada. Lo conocían demasiado. Estaban hartos de él desde hacía 40 años, que lo veían pasear de casucha en casucha, su cuerpo andrajoso y deforme sobre sus dos patas de madera. No obstante, él no quería marcharse,
porque no conocía otra cosa en la tierra que aquel rincón del país, aquellos 3 o 4 villorrios por donde había arrastrado su miserable vida. Había puesto fronteras a su mendicidad y jamás habría traspasado los límites que estaba habituado a no franquear. Ignoraba si el mundo se extendía más allá de los árboles que habían siempre acotado su vista. No se lo preguntaba, y cuando los campesinos, cansados de encontrarlo siempre al borde de sus campos o a lo largo de sus conetas, le gritaban «¿Por qué no te largas a otros pueblos en vez de cojear siempre por aquí?», no respondía y se alejaba asaltado por un vago temor a lo desconocido, por un temor de pobre que recela confusamente de 1000 cosas, de los rostros nuevos, de los insultos, de las miradas desconfiadas de personas que no lo conocen y de los gendarmes que van de 2 en 2 por las carreteras y que le hacían meterse por instinto entre los matorrales o detrás de los montones de guijarros. Cuando los divisaba a lo lejos, relucientes bajo el sol, encontraba de pronto una singular agilidad, una agilidad de monstruo para llegar a algún esconderijo. Soltaba sus muletas, se dejaba caer como un trapo y se hacía una bola. Se volvía pequeñísimo, invisible, agazapado como una liebre en su madriguera, confundiendo sus harapos pardos con la tierra. Sin embargo, jamás había tenido que ver con ellos, pero lo llevaba en la sangre, como si hubiera recibido ese temor de sus padres, a los cuales no había conocido. No tenía refugio, ni techo, ni choza, ni abrigo. Dormía en cualquier parte. En verano y en invierno se deslizaba bajo las trojes o en los establos con notable habilidad. Salía pitando siempre antes de que se dieran cuenta de su presencia. Conocía los agujeros para entrar en los edificios y cómo el manejo de las muletas había dado a sus brazos un sorprendente vigor. Trepaba con la sola fuerza de las muñecas hasta los hórreos, donde se quedaba a veces 4 o 5 días sin moverse, cuando había recogido en su ronda suficientes provisiones. Vivía como los animales del bosque en medio de los hombres sin conocer a nadie, sin querer a nadie, limitándose a excitar entre los campesinos una especie de desprecio indiferente y de hostilidad resignada. Le habían puesto el mote de campana, porque se balanceaba entre sus 2 estacas de madera como una campana entre sus soportes. Desde hacía 2 días no había comido, nadie le daba nada, no querían saber de él. Las campesinas en sus puertas le gritaban de lejos al verlo venir: «¿Quieres largarte, desgraciado? Hace 3 días que te he dado un cacho pan». Y él giraba sobre sus rodrigones y se iba a la casa vecina, donde lo recibían de la misma manera. Las mujeres declaraban de una puerta a otra: «No vamos a estar alimentando a este gandul todo el año». Sin embargo, el gandul necesitaba comer todos los días. Había recorrido Saint-Hilaire, Barville y Les Billettes sin cosechar un céntimo o un mendrugo. Solo le quedaba la esperanza de Tournoles, pero tenía que andar 2 leguas por la carretera y se sentía fatigado a más no poder, con el vientre tan vacío como su bolsillo. No obstante, se puso en marcha. Era diciembre, un viento frío corría por el campo, silbaba entre las ramas desnudas y las nubes galopaban a través del cielo bajo y sombrío, precipitándose no se sabe a dónde. El lisiado marchaba lentamente, desplazando sus soportes uno tras otro con un penoso esfuerzo, apoyándose en la pierna torcida que le quedaba, rematada por un pie esopo y calzado con un andrajo. De vez en cuando se sentaba en la cuneta y descansaba unos minutos. El hambre sembraba en su alma una angustia confusa y pesada. Solo tenía una idea: comer, pero no sabía por qué medio. Durante 3 horas pensó por el largo camino. Después, cuando divisó los árboles del pueblo, aceleró sus movimientos. El primer campesino al que encontró y al cual le pidió limosna le respondió: «¿Todavía andas por aquí, desdichado? ¿Es que nunca nos libraremos de ti?». Y Campana se alejó. De puerta en puerta lo trataron duramente, lo despidieron sin darle nada. Sin embargo, él seguía su ronda, paciente y obstinado. No recogió un céntimo. Entonces visitó las granjas, deambulando a través de las tierras blandas de lluvia, tan extenuado que no podía ya alzar los bastones. Lo echaron de todas partes. Era uno de esos días fríos y tristes que oprimen el corazón, que irritan el ánimo, en el cual el alma está ensombrecida. La mano no se abre ni para dar ni para socorrer. Cuando terminó de visitar todas las casas que conocía, fue a sentarse en el ángulo de una zanja, a lo largo del corral del señor Chiquet. Se descolgó, como se decía, para expresar cómo se dejaba caer entre sus altas muletas
haciéndolas deslizarse bajo sus brazos, y se quedó un buen rato inmóvil, torturado por el hambre, pero demasiado embrutecido para comprender a fondo su insondable miseria. Esperaba no se sabe qué, con esa vaga espera que perdura constantemente en nosotros. Esperaba en el rincón de aquel corral, bajo el viento helado, la ayuda misteriosa que siempre se espera del cielo o de los hombres, sin preguntarse cómo, ni por qué, ni de quién podría llegar. Una bandada de gallinas negras pasaba buscándose la vida en la tierra que nutre a todos los seres. A cada momento picoteaban un grano o un insecto invisible, luego continuaban su búsqueda lenta y segura. Campana las miraba sin pensar en nada. Después le asaltó, más en el vientre que en la cabeza, la sensación más que la idea de que uno de aquellos animales resultaría apetitoso asado en un fuego de leña seca. Ni siquiera lo rozó la sospecha de que iba a cometer un robo. Cogió una piedra al alcance de su mano y, como era hábil, mató de un golpe, al lanzarla, a la gallina más próxima a él. El animal cayó de lado agitando las alas. Las otras huyeron balanceándose sobre sus flacas patas, y Campana, encaramándose de nuevo en sus muletas, se puso en marcha para recoger su caza con movimientos semejantes a los de las gallinas. Cuando llegaba junto al cuerpecito negro manchado de rojo en la cabeza, recibió un terrible empujón en la espalda que le hizo soltar sus bastones y lo envió rodando a 10 pasos de allí. Y el señor Chiquet, exasperado, precipitándose sobre el merodeador, lo molió a golpes, pegándole como un obseso, como pega un campesino robado, con el puño y la rodilla en todo el cuerpo del inválido, que no podía defenderse. La gente de la granja llegaba a su vez y empezó a apalear al mendigo junto con el dueño. Después, cuando estuvieron hartos de pegar, lo recogieron y se lo llevaron encerrándolo en la leñera mientras iban a buscar a los gendarmes. Campana, medio muerto, sangrando y reventando de hambre, se quedó tendido en el suelo. Llegó la tarde, después la noche, después la aurora. Seguía sin comer. Hacia el mediodía aparecieron los gendarmes y abrieron la puerta con precaución, esperando una resistencia, pues el señor Chiquet pretendía haber sido atacado por el pordiosero y haberse defendido con mucho trabajo. El sargento gritó: «¡Vamos, de pie!». Pero Campana no podía ya moverse, y aunque trató de alzarse sobre sus estacas, no lo consiguió. Creyeron que fingía, que era una astucia, mala voluntad del malhechor, y los 2 hombres armados, maltratándolo, lo agarraron y lo colocaron a la fuerza entre sus muletas. Le había entrado miedo, ese miedo instintivo de la pieza ante el cazador, del ratón ante el gato, y con sobrehumanos esfuerzos consiguió seguir en pie. «En marcha», dijo el sargento. Echó a andar. Todo el personal de la granja lo miraba partir. Las mujeres le amenazaban con el puño, los hombres se burlaban, lo insultaban. Por fin lo habían cogido. Ya era hora. Se alejó entre sus 2 guardianes. Encontró la energía desesperada que necesitaba para arrastrarse aún hasta la noche, embrutecido, sin saber siquiera lo que le ocurría, demasiado espantado para entender nada. La gente que encontraban se detenía para verlo pasar, y los campesinos murmuraban: «Es algún ladrón». Llegaron al anochecer a la capital del distrito. Nunca había ido hasta allá. Realmente no se imaginaba lo que ocurría ni lo que podía sobrevenir. Todas aquellas cosas terribles, imprevistas, aquellas caras y aquellas casas nuevas lo consternaban. No pronunció una palabra, no teniendo nada que decir, pues no entendía ya nada. Además, desde hacía tantos años que no hablaba con nadie, casi había perdido el uso de la lengua, y sus ideas eran también demasiado confusas para formularse con palabras. Lo encerraron en la cárcel del pueblo. Los gendarmes no pensaron que podía tener necesidad de comer y lo dejaron hasta el día siguiente. Pero cuando fueron a interrogarlo, muy de mañana, lo encontraron muerto en el suelo. ¡Qué sorpresa! El pozo. Muerte ocasionada por golpes y heridas. Así rezaba el cargo de acusación por el cual comparecía ante el juzgado del crimen un tal Leopoldo Renard, tapicero. Rodeando al acusado se hallaban sus principales testigos: la señora Flameche, viuda de la víctima, Luis Laduró, ebanista, y Juan Durdent, gafitero. Junto al acusado se encontraba su esposa, vestida de negro, pequeña y fea, con aspecto de mona vestida de dama. Leopoldo Renard refirió con estas palabras el drama: «Dios mío, fue una desgracia de la cual fui yo en todo momento la mayor víctima y en la que mi voluntad no intervino para nada.
Los hechos hablan por sí mismos, señor juez. Soy un hombre honesto, un hombre trabajador. Hace 16 años que trabajo como tapicero en la misma calle. Todos los vecinos me conocen, me quieren, me respetan, me consideran como lo han declarado. Hasta la portera, que no está casi nunca de buen humor. Me gusta el trabajo, me gusta el ahorro, me gustan la gente decente. Y los placeres honestos. Eso me perdió. ¿Qué le vamos a hacer? Lo hice sin querer y por eso sigo creyéndome un hombre de honor. Hace ya 5 años que mi señora y yo vamos todos los domingos a pasar el día a Poissy. Tomamos el aire y además nos gusta pescar con caña. Eso sí, a los dos nos gusta con locura. Mélie es quien me aficionó a la pesca, la haragana. Ella se apasiona mucho más que yo, la muy tiñosa, y ella tiene la culpa de todo este asunto, como verán si me prestan atención. Soy vigoroso, pero bonachón, no tengo un pelo de maldad. Ella, en cambio, bueno, ella... Oh, sí parece que no matara una mosca tan chica, flacucha, pero más mala que una garduña. No niego sus buenas cualidades, algunas muy importantes para un comerciante, pero su carácter... Pregunten a los vecinos, la misma portera que declaró en mi favor hace un momento podrá decir algo. Todos los días me reprochaba mi mansedumbre. Yo no aguantaría que me hicieran tal cosa, yo no aguantaría que me hicieran tal otra. Si yo la escuchara, señor juez, tendría que agarrarme a bofetadas por lo menos 3 veces al mes. La señora Renard lo interrumpió murmurando: charla, charla. Quien ríe último ríe mejor. Él se volvió para decirle con inocencia: puedo inculparte porque no estás procesada. Y encarándose con el juez prosiguió: ahora continúo. Ya le he dicho que íbamos a Poissy todos los sábados por la tarde para pescar el domingo desde la madrugada. Es una costumbre que se ha convertido para nosotros en una segunda naturaleza, como suele decirse. Había encontrado yo hace 3 años un sitio, pero ¿qué sitio? Un sitio a la sombra con 8 pies de agua por lo menos, tal vez 10. Un pozo grande con sus cuevas bajo la orilla. Un criadero de peces en toda la regla, el paraíso para un pescador. Ese pozo, señor juez, podía considerarlo mío, visto que yo había sido su Cristóbal Colón. Todo el mundo lo sabía, todos sin excepción lo aceptaban. Decían: aquí se instala Renard, y nadie se habría atrevido a ocuparlo, ni siquiera el señor Plumeau, que tiene fama, dicho sea sin ofenderlo, de birlar sitios descubiertos por otros. Así pues, sintiéndome seguro de mi sitio, regresaba cada semana y lo consideraba de mi propiedad. Apenas llegaba, el sábado por la tarde, nos embarcábamos mi señora y yo en la Dalila. Bueno, Dalila es mi lancha, que ordené me construyera Fournaise. Y es cierto que pocos la ganan en ligereza y seguridad. Le decía pues que embarcábamos en la Dalila y llegábamos hasta el pozo para echar el cebo. Nadie me gana en poner el cebo, lo dicen todos los amigos. Se preguntará usted qué cebo uso. No puedo contestarle, no es asunto que se relacione con el accidente. No puedo contestarle, es mi secreto. Hay más de 200 personas que me lo han preguntado. Los vasos de vino, las fritangas, los caldillos que me ofrecen para que lo diga, las salamerías que me hacen para que les dé mi receta. Mi mujer es la única que lo sabe, pero ella tampoco lo dirá, menos que yo. ¿Verdad que no, Mélie? El juez le interrumpió para advertirle: al grano, evite las divagaciones. El procesado prosiguió: ya voy, señor juez. El sábado 8 de julio partimos, pues, en el tren de las 5:25 y antes de ponernos a comer fuimos, como de costumbre cada sábado, a echar el cebo. El tiempo se anunciaba bueno. Le dije a Mélie: mañana va a estar formidable, formidable. Y ella respondió: la cosa promete. Nunca hablamos más cuando estamos juntos. Luego volvimos a comer. Estaba yo muy alegre y sediento. Fue la causa de todo, señor juez. Dije a Mélie: oye, Mélie, hace calor. ¿Qué te parece que me tome una botella del Despertador? Es un vinito blanco. Lo llamamos así porque si se bebe mucho de él no deja dormir. Es como un despertador. Usted comprende. Ella me respondió: bebe si te da la gana, pero seguro que otra vez te enfermarás y no podrás levantarte mañana. Lo cual era verdad. Eso era lo sensato, lo prudente, lo perspicaz, lo confieso ahora. Pero no pude contenerme y me bebí la botella. Ahí empezó todo. Estuve desvelado por la gran... hasta las 2 de la mañana, con el despertador de jugo de uva en la cabeza, y luego
¡Paf! Me quedé dormido. Cuando me quedo dormido, ni la trompeta del ángel que anuncia el juicio final es capaz de despertarme. Mi mujer logra despertarme a las 6 de la mañana. Salto de la cama, me pongo deprisa el pantalón y la chaqueta, me salpico apenas la cara y nos embarcamos en la Dalila. Demasiado tarde. Cuando llegamos a mi pozo, el sitio estaba ocupado. Nunca me había sucedido algo parecido, señor juez. Nunca, en 3 años. Aquello me produjo el efecto de un despojo. Dije, por la gran... Y ahí mismo mi mujer comienza a hostigarme. Tu famoso despertador. Miren al borrachito, estarás contento, imbécil. Yo no contestaba, ella tenía razón. Pese a todo, desembarcamos cerca del lugar. Pensábamos aprovechar de todas maneras el viaje. ¿Acaso el hombre no logrará pescar? ¿Acaso se fuera pronto? El pescador era un hombrecito flaco. Llevaba traje de crea y sombrero de paja. Su mujer, una gorda sentada detrás de él, bordaba. Cuando vio que nos instalábamos junto a su marido, murmuró: ¿No hay otro sitio donde pescar en el río? Y mi mujer, que reventaba de rabia, contesta: las personas educadas, antes de instalarse en sitios reservados, averiguan cuáles son las costumbres del lugar. Como no quería pleitos, le dije a mi señora: cállate, Meli, no hagas caso, ya veremos. Había dejado la Dalila a la sombra de los sauces y luego de haber desembarcado, pescábamos Meli y yo, codo a codo, justo al lado de los otros dos. Aquí, señor juez, debo detallar un poco. Hacía 5 minutos que pescábamos cuando el sedal de mi vecino se hunde 1, 2, 3 veces. Alza la caña y saca un pez grueso como un muslo, tal vez un poco menos, pero casi tan grande. Me palpitaba el corazón, sudaba de angustia. Meli me dice: mira, borrachín, mira eso. En ese momento el señor Bru, abarrotero de Poissy y aficionado a la pesca, que pasaba por allí en su barca, me gritó: «Le han tomado su sitio, señor Renard». Yo le respondí: «Pues sí, señor Bru. En este mundo hay personas muy poco finas que ignoran las buenas costumbres». Mi vecino, el hombrecito vestido de crea, se hacía el sordo, también su mujer, aquella gorda que parecía una auténtica vaca. Por segunda vez el juez lo interrumpió advirtiéndole: «Cuidado, usted insulta a la viuda de Flameche, aquí presente». Renard se excusó diciendo: Perdón, la culpa la tiene mi pasión por la pesca que me domina». Prosiguió: «Solo había transcurrido un cuarto de hora cuando el hombrecito, vestido de crea, pescó otro pez tan grande como el primero, y casi enseguida otro, y 5 minutos más tarde otro. Yo casi lloraba y mi mujer hervía, me pinchaba sin cesar. ¿No ves, estúpido? ¿Ves cómo nos roban la pesca? ¿Lo ves? Pescarás nada, ni una rana, nada de nada, solo de pensarlo me da calentura». Yo me decía: esperemos hasta el mediodía. Esos pescadores furtivos irán a almorzar y volveré a ocupar mi sitio. Porque yo, señor juez, almuerzo todos los domingos allí mismo. Traemos los alimentos en la Dalila. No ocurrió nada. Dieron las 12 y no se movieron. Llevaba un pollo envuelto en un periódico, el muy desgraciado, y mientras comía, ¡pum!, saca otro de los gordos. Meli y yo probamos un bocado, nada más, y a la fuerza. No teníamos apetito. Y después, como suelo hacer siempre para ayudar a la digestión, leo mi periódico. Todos los domingos acostumbro leer así el Gil Blas, a la sombra de un árbol y a la orilla del agua. Los domingos aparece Colombina, usted sabe, Colombina, la que escribe artículos en el Gil Blas. Siempre hago rabiar a mi señora diciéndole que conozco a Colombina. No es verdad, no la conozco, no la he visto nunca, pero escribe muy bien. Dice cosas que tienen mucha amiga. Algo extraño en una mujer. A mí me gusta, no hay muchas como ella. Empiezo entonces a bromear con mi mujer, pero se enoja de inmediato, se pone rígida. En vista de esto callo. En ese momento aparecieron en la otra orilla del río los 2 testigos presentes, el señor Ladoureau y el señor Durdent. Nos conocíamos de vista. El hombrecito se puso a pescar de nuevo. Me daban escalofríos ver cómo sacaba uno tras otro esos peces gordos. Su mujer le dijo entonces: «Este lugar es fenomenal. Volveremos todos los domingos, Desiderio». Sentí frío en la espalda. La señora Renard me incitaba repitiéndome: «Eres un marica, tienes sangre de gallina». Me limité a contestarle: «Mira, vámonos, es mejor, no quiero hacer un disparate».
Ella, como si me pusiese unas tenazas al rojo bajo las narices, me acicatea al decirme: eres un marica, huyes, te rindes, entregas lo tuyo, vamos, cobarde. Sus palabras me hicieron mella, pero a pesar de todo me contuve. Mientras tanto, el otro tira la caña y saca un sargo. Nunca en mi vida había visto otro igual, nunca. Mi mujer en ese mismo instante empezó a decir, como si pensara en voz alta: esto sí que puede llamarse robo. Fuimos nosotros los que cebamos el pozo. Tendrían que pagarnos por lo menos el costo del cebo. Entonces la señora gorda del hombrecito del traje de crea replica: ¿usted se refiere a nosotros, señora? Y la mía dice: me refiero a los ladrones de pescado que se aprovechan del dinero que otros han gastado en el cebo. La gorda insiste: ¿a nosotros nos dice ladrones de pescado? Replican una y otra vez hasta que terminan insultándose. ¿Y qué insultos, por la gran...? ¿Qué repertorio tienen las bribonas? Insultos a granel. Gritan tan fuerte que los dos testigos aquí presentes, que estaban en la otra orilla, en son de burla, gritan también: ustedes, un poco de silencio, que no dejan pescar a sus maridos. Lo cierto es que ni el hombrecito de la crea ni yo interveníamos en la pelea, lo mismo que si fuéramos de palo. Teníamos los ojos fijos en el agua y nos hacíamos los sordos. Por la gran... Bien que la oíamos, sin embargo. Usted es una mentirosa, usted una mujer de mala vida, usted una puta, usted una cerda, y así por el estilo. Ni un marinero las habría ganado. De pronto un ruido a mi espalda me obligó a volverme. La gorda golpeaba a mi mujer con una sombrilla. ¡Pam, pam! Meli había recibido 2 golpes. Meli estaba furiosa y cuando se pone furiosa, Meli pega. Agarra a la gorda del pelo y empiezan a caer como ciruelas las bofetadas. ¡Plan, plan, plan, plan! Yo, la verdad, no habría intervenido. Las mujeres con las mujeres y los hombres con los hombres. No hay que mezclar los golpes. Pero el hombrecito de la crea se levanta como un loco y quiere lanzarse sobre mi mujer. Y eso no, era demasiado. Eso sí que no, mi amigo. Cuando se acerca, se encuentra con mis puños el pajarraco aquel y ¡pam! ¡pam! Un derechazo en la nariz y otro en el vientre. Levanto primero los brazos, luego las piernas y cayó de espaldas en el río, justo dentro del pozo. Habría podido sacarlo de inmediato, señor juez, si hubiera tenido tiempo de hacerlo. Pero, por desgracia, en aquel momento la gorda volvía al ataque y le propinaba a mi mujer una gran paliza. Es verdad que no debía ayudarla mientras el otro estaba en el agua, pero jamás pensé que se ahogaría. Al contrario, me dije: va, eso lo refrescará. Me acerqué corriendo a las 2 mujeres para separarlas. Al intentarlo, recibí una buena dosis de puñetazos, arañazos y mordiscos. La gran... ¡qué fieras! Total, necesité por lo menos 5 minutos o quizás 10 para separar a estas 2 lapas. Me doy vuelta entonces. Ya no se veía nada. El agua estaba tan tranquila como un lago. Los pescadores al otro lado del río me gritaban: ¡sácalo, sácalo! Sí, decirlo era muy fácil. Yo no sé nadar y bucear mucho menos. Al fin se presentaron el encargado del embalse y 2 señores que portaban garfios. Fue cuestión de un cuarto de hora. Lo rescataron en el fondo del pozo, más o menos a unos 8 pies de agua de profundidad, tal como lo dije. Ahí estaba el hombrecito de la crea. Los hechos sucedieron tal cual los cuento, lo juro, señor juez. Soy inocente, soy un hombre honesto. Como las declaraciones de los testigos le favorecían, fue absuelto. El protector. Nunca habría soñado semejante fortuna. Hijo de un escribano de provincias, Jean Marín fue, como tantos otros, a seguir la carrera de Derecho en el barrio latino. En las diversas cervecerías que sucesivamente frecuentó, se hizo amigo de varios estudiantes habladores que escupían política mientras se bebían sus bocks. Se convirtió en su admirador y le siguió obstinadamente de café en café, pagando incluso sus consumiciones cuando tenía dinero. Luego se hizo abogado y tuvo pleitos y los perdió. Una mañana se enteró por la prensa de que uno de sus antiguos compañeros del barrio acababa de ser nombrado diputado. Volvió a ser su perro fiel, el amigo que hace los encargos, las gestiones, el amigo a quien se manda a buscar cuando se le necesita y con quien no hace falta cumplidos. Y sucedió por un azar parlamentario que el diputado se convirtió en ministro. 6 meses después, Jean Marín era nombrado consejero de Estado.
Tuvo al principio una crisis de orgullo que le hizo perder la cabeza. Iba por las calles por el placer de que le vieran, como si se pudiera adivinar su posición solo con verle. Se las arreglaba para decir a los comerciantes en cuyas tiendas entraba, a los vendedores de periódicos, incluso a los cocheros de punto, a propósito de las cosas más insignificantes. Yo, que soy consejero de Estado. Luego sintió naturalmente, como una consecuencia de su categoría, como una necesidad profesional, como un deber de hombre poderoso y generoso, una imperiosa ansia de proteger. Ofrecía su apoyo a todo el mundo, en cualquier circunstancia, con una inagotable generosidad. Cuando veía en los bulevares un rostro conocido, se adelantaba con un aire feliz, le cogía las manos, le preguntaba por la salud, sin esperar a que le preguntase nada, declaraba: «Yo soy consejero de Estado y estoy a su disposición. Si puedo serle útil en cualquier cosa, venga a mí sin reparos. En mi posición se tiene mucha influencia». Y entraba en los cafés con el amigo encontrado para pedir una pluma, tinta y papel de carta. «Solo una hoja, camarero, es para escribir una carta de recomendación». Y escribía cartas de recomendación 10, 20, 50 al día. Las escribía en el café Americaines, en Ches Vignon, en Ches Tortoni, en la Maison Dorée, en el café Richer, en el Elder, en el café Anglais, en el Napolitain, en todas partes. Se las escribía a todos los funcionarios de la República, desde los jueces de paz hasta los ministros. Y era feliz, completamente feliz. Una mañana, al salir de su casa para ir al Consejo de Estado, empezó a llover. Dudó si tomar un coche de punto, pero no lo cogió y se dirigió a pie por las calles. El aguacero se hacía terrible, encharcaba las aceras, inundaba la calzada. El señor Marín se vio obligado a refugiarse en un portal. Alguien se le había adelantado, era un cura viejo de cabellos blancos. Antes de llegar a consejero de Estado, al señor Marín no le gustaba el clero. Ahora le trataba con consideración desde que un cardenal le había consultado cortésmente sobre un asunto difícil. Aumentaba la lluvia, obligando a los dos hombres a huir de ella hasta la portería para evitar las salpicaduras. El señor Marín, que sentía siempre una especie de comezón por hablar para darse a valer, declaró: «Hace un tiempo muy malo, señor abate». El viejo cura asintió: «Sí, señor, y sobre todo resulta desagradable cuando se viene a París solo por unos días». «Ah, ¿es usted de provincias?» «Sí, señor, solo estoy aquí de paso». En efecto, es muy desagradable que llueva cuando se está solo por unos días en la capital. A nosotros, los funcionarios que estamos aquí todo el año, apenas sí nos importa. El cura no contestó. Miraba la calle donde el aguacero había aflojado y de pronto, tomando una resolución, alzó su sotana como las mujeres se alzan los vestidos para pasar los arroyos. El señor Marín, al ver que se marchaba, exclamó: «Se va usted a empapar, señor abate. Espere aún unos instantes, que esto pasa». El buen hombre, indeciso, se detuvo. Luego dijo: «Es que tengo prisa. Tengo una cita urgente». El señor Marín parecía desolado. «Pero se va usted a calar completamente. ¿Puedo preguntarle a qué barrio va?» El cura parecía vacilar. Luego dijo: «Voy hacia el Palacio Real». «En ese caso, si me lo permite, señor abate, le ofrezco la protección de mi paraguas. Yo voy al Consejo de Estado. Soy consejero de Estado». El viejo cura levantó la nariz y miró a su vecino. «Se lo agradezco mucho, señor», dijo. «Acepto encantado». Entonces el señor Marín le cogió del brazo y le hizo andar. Le conducía, velaba por él, le aconsejaba: «Tenga cuidado con ese recato, señor abate. Desconfíe, sobre todo, de las ruedas de los coches. A veces le salpican a uno de los pies a la cabeza. Y mucha atención a los paraguas de la gente que pasa. No hay gente más peligrosa para los ojos que la punta de sus varillas. En especial, las mujeres son insoportables, no prestan atención a nada y en cuanto uno se descuida, le meten a uno por la cara las puntas de sus sombrillas o paraguas. Y nunca se preocupan por nadie. Da la impresión de que la ciudad les pertenece. Reinan en las aceras y en la calle. A mí me parece que se ha descuidado mucho su educación». Y el señor Marín se echó a reír. El cura no contestó. Caminaba un poco encogido, eligiendo con cuidado los sitios donde pisaba para no salpicarse de barro los zapatos y la sotana. El señor Marín continuó: «Seguramente habrá venido a París para distraerse un poco, ¿no?» «No», respondió el buen hombre, «vengo por un asunto». «Ah, es un asunto importante. ¿Es un atrevimiento preguntarle de qué se trata? Si puedo serle útil, estoy a su disposición». El cura parecía embarazado. Murmuró: «Bueno,
Es un asuntillo personal, una dificultad con mi obispo. No tiene interés para usted. Es un asunto de régimen interno, de materia eclesiástica. El señor Marín se apresuró a intervenir. Pero si precisamente es el Consejo de Estado el que resuelve esas cosas, si es así, acuda a mí. Sí, señor, yo también voy al Consejo de Estado. Es usted muy amable. Tengo que ver a los señores Leripore y Savón, y quizá también al señor Petit-Paz. El señor Marín se detuvo bruscamente. Pero si son amigos míos, señor abate, mis mejores amigos, excelentes compañeros, gente encantadora. Le voy a recomendar a los tres y calurosamente. Déjelo de mi cuenta. El cura le dio las gracias, se deshizo en excusas, balbuceó 1000 acciones de gracias. El señor Marín estaba encantado. Verdaderamente puede presumir de tener buena suerte, señor abate. Ya verá, ya verá. Gracias a mí, su asunto irá como sobre ruedas. Llegaron al Consejo de Estado. El señor Marín hizo subir al cura a su despacho, le ofreció asiento, le colocó ante la chimenea y luego él se sentó a la mesa y empezó a escribir. Mi querido colega, permítame recomendarle con calor a un venerable eclesiástico de los más dignos y valiosos, el señor abate... Se interrumpió para preguntar. Su nombre, por favor. Abate Saintour. El señor Marín continuó escribiendo. Saintour, que necesita de sus buenos oficios para un asunto del que le hablará él mismo. Celebro esta ocasión que me permite, querido colega, y termino con los cumplidos habituales. Cuando hubo escrito las 3 cartas, se las entregó a su protegido, que se marchó tras expresarle repetidamente su agradecimiento. El señor Marín atendió su trabajo, regresó a su casa, pasó la jornada tranquilamente, durmió en paz, se despertó contento y pidió los periódicos. El primero que abrió era un diario radical. Leyó: Nuestro clero y nuestros funcionarios. Nunca acabaremos de contar las fechorías del clero. Cierto cura, llamado Saintour, convicto de haber conspirado contra el gobierno actual, acusado de actos indignos que callaremos, sospechoso de ser además un antiguo jesuita disfrazado de cura, destituido por un obispo por motivos inconfesables, según se dice, y llamado a París para que dé explicaciones sobre su conducta, ha encontrado un ardiente defensor en el señor Marín, consejero de Estado, que no ha vacilado en dar a este malhechor de sotana las cartas de recomendación más calurosas para todos los funcionarios republicanos, colegas suyos. Señalamos la incalificable actitud de este consejero de Estado a la atención del ministro. El señor Marín se puso en pie de un salto, se vistió y corrió a casa de su colega Petit-Paz, el cual le dijo: «Ah, es usted. Está loco para recomendarme a ese viejo conspirador». Y el señor Marín, desconcertado, tartamudeó: «No, no, mire usted, me han engañado. Tenía un aspecto tan de buena persona. Me ha manejado indignamente. Se lo ruego, haga que le castiguen con la máxima severidad. Escribiré lo que sea. Dígame qué es lo que tengo que escribir para que le castiguen. Voy a ver al procurador general y al arzobispo de París. Sí, al arzobispo». Y sentándose bruscamente al despacho del señor Petit-Paz, escribió: «Monseñor, tengo el honor de poner en conocimiento de su ilustrísima que acabo de ser víctima de las intrigas y mentiras de cierto abate Saintour, el cual ha sorprendido mi buena fe. Engañado por las manifestaciones de dicho eclesiástico, he llegado a...». Cuando hubo firmado y cerrado su carta, se volvió a su colega y dijo: «Ya ve usted, amigo mío, que esto le sirva de enseñanza. No recomiende jamás a nadie».